Bueno, ya estamos en las crónicas de la Federation. Hoy el tema que vamos a hablar con Enrique Gariglio y Matías Rodríguez, que ya están aquí en el piso de la radio, tiene que ver, por indicación de la Federation, con las distintas agendas. Agendas, en realidad estamos hablando de las propuestas, de temas de debate, de conversación, que a veces no son lo suficientemente encantadoras en algunos casos y quizás hasta correctas como para que la gente termine tomándolas como propias o considerándolas importantes, ¿no? ¿Cómo andan, muchachos? ¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo. ¿Cómo Bien, estás? bien. Buenas tardes a toda la audiencia. Buenas también. tardes. ¿Cómo les va? Muy bien, ¿y usted? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Por seriedad. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, el tema entonces que nos combinó la Federation a conversar hoy tiene que ver con las agendas. Agendas que en algunos casos, como decía, enamoran, en otros casos parecen no interesarles a nadie, pero la Federation nos dijo, miren muchachos, son agendas importantes. No sé qué les dijo la Federation a ustedes, a mí me dijo algunas cosas, pero prefiero escucharlos a ustedes al principio por lo menos. Hay agendas y agendas, ¿no? Agendas cuando estás más lejos del poder y cuando estás más cerca. En el caso de Milei, por ejemplo, pasó del terraplanismo a la agenda de la reforma laboral. Claro. No es lo mismo ser un tuitero o un rockstar de la televisión, cualquier cosa y cualquier agenda que te sume un poco de legitimidad y de votitos, está bien, pero cuando gobernás, la agenda es otra, porque es la agenda del poder, la agenda real, digamos, de los intereses que atraviesan las políticas públicas, bueno. Se te impone la agenda de alguna manera. Sí, te la imponen los grupos de poder, pero también hay un uso cotidiano de esa agenda. Me parece que acá hay una mezcla. La agenda del poder real es la de Estados Unidos y su imposición a través de un programa económico que va a tener resultados en breve, nos vamos a dar cuenta de que es lo que realmente interesa. Y después está la de crear el caos, ¿no? Discutir a las minorías, ser xenófobo, es la agenda del caos. Es que estemos discutiendo un montón de cosas al mismo tiempo, mientras los poderes reales construyen negocios y gobiernan en la Argentina. Sí, hay una forma también de plantar agendas y plantar temas, ¿no? Hay un término en inglés que ahora no me acuerdo, pero que está apareciendo en estos momentos por ahí arriba, el término, que es una suerte de ametralladora de conceptos, ¿no? Entonces vos fíjate que se escuchan muchos conceptos, muchas ideas, sobre todo violentas, con este formato de ametralladora. ¿Qué es una ametralladora? Es un dispositivo que te dispara muchas balas al mismo tiempo, ¿no? Entonces dispara, desde ciertos sectores se disparan muchas consignas, como el efecto de una bala, muy, muy violentas, y todas al mismo tiempo. Entonces es muy difícil desde el otro lado, no solo defenderse de una bala, sino de tantas balas al mismo tiempo, y cuando son consignas bastante vacías de contenido y con contenido así muy violento en todo caso, también resulta más difícil todavía enfrentarlas. Y este formato de ametralladora lo que genera es eso, ¿no? Un gran desconcierto en quien tiene que argumentar desde otro lado, a veces hasta basándose en esa misma bala que recibe y ni siquiera pudiendo plantear otras cosas. Entonces, bueno, a estos que tienen que ver con el contenido se le suma la forma y se vuelve un no debate. Claro, y hay otra cosa que quería agregar, que es, vos te das cuenta cuando la agenda, por ejemplo, del llamado campo popular molesta, te das cuenta cuando el sector del poder se ve presionado o condicionado por la agenda, porque molesta. Cuando discutís cuestiones de minorías a veces que tienen legítimos derechos, te das cuenta que eso no influye en la discusión real del poder en Argentina y en el mundo, ¿no? Entonces, me parece que un sector de la política ha dejado de discutir los problemas reales y de meterse en esta agenda que, aunque nos moleste, por ejemplo, la reforma laboral es una discusión que hace un montón de tiempo hay que dar. No es la que nos gusta, la del gobierno, algunos, pero hay que darla. Negarse y esconderse y no darla es relegitimar el discurso antiobrero que tiene este gobierno y que han tenido varios. Entonces, es el momento de, salir de la desorientación y meterse en la agenda que te propone el gobierno. ¿Por qué no vamos a discutir? Si hace años que se hacen seminarios, especialistas, politólogos, abogados,
discutiendo cosas de las que ya tenemos algunas cuestiones para decir. Sí, bueno, en materia educativa, por ejemplo, también la última reforma educativa que hubo fue en la época de Menem, pero previamente en la época de Alfonsín también hubo un congreso educativo nacional que fue muy importante y se trataron temas de educación, pero después, digo, desde dos concepciones totalmente distintas, ¿no? Uno era la descentralización de la educación que planteaba Menem, la otra era un planteo que porque veníamos de la dictadura y había que reformar todo, pero en definitiva, bueno, después nunca se habló en serio del tema educación, ni siquiera para plantear las cosas para el mal, no se habló más del tema, ¿no? ¿Qué dice Henry? Sí, pero bueno, por ejemplo, a mí lo que me bajó las Federation, que por ahí es consentir con las agendas del gobierno por ahí o admitir que tienen cierto asidero, también es un poco perder de vista que la reforma laboral, por ejemplo, ya empezó con la ley bases, hubo una reforma laboral de hecho con eso de los empleados colaboradores o asociados colaboradores, una cosa así difusa. Sí. Hubo también una suerte de reforma laboral poniéndole tope de hecho a las paritarias. Todo aumentaba menos los salarios, ¿no? Que debían tener un tope de 1% mensual. Mientras tanto, en estos 2 años el poder adquisitivo de los salarios, las jubilaciones, todo se deshizo, se licuó. Y si ustedes se ponen a tratar de buscar cuáles fueron los ganadores de este modelo de 2 años de flexibilización, de regulación, todas las bondades estas que nos iban a llevar a la grandeza, figuran Techint, Mercado Libre, Pampa Energía, IRSA, los grandes bancos privados, Galicia, Macro, Santander, los pools de la soja, como salieron beneficiados, ¿no?, con ese levantamiento mínimo. Terrible, sí, en un fin de semana se hicieron una millonada de plata. Hicieron una fortuna que en pocos países del mundo por ahí se puede obtener, ¿no? Cargill, Bunge, Cofco. Entonces, bueno, la agenda que impuso este gobierno benefició a estos actores económicos y perjudicó a la gran mayoría de los argentinos. Y bueno, la agenda laboral, de la reforma laboral, sí está. Hay 6 millones de empleados monotributistas que están, de hecho, sin régimen laboral que los cubra, y que de hecho podrían recurrir a la justicia para que se los ponga en blanco, y no lo hacen, siguen trabajando, siguen facturando, y esa litigiosidad laboral que generan las leyes laborales no es tal, porque de 6 millones es mínimo. Alguien escucha de juicio, dice juicio. No, eso es cierto. Aparte está estadísticamente comprobado, no es que es una ocurrencia o que a uno le parece, es así. Aparte también hay un mito con todo ese tema, pero no nos queremos meter en este tema de la reforma laboral, pero ya que vos hablas de supuestas verdades que no son así, que tiene que ver con que la desregulación beneficiaría a las empresas, ¿no? O la falta de derechos, cuando en realidad si hay un conflicto entre un trabajador y un empresario y vos no tenés las reglas claras como son ahora, hasta puede ser perjudicial para el empresario, porque imagínate que te agarra Henry Gariglio de juez, ¿no?, que es un hombre pro obrero, y no tiene un marco que lo contenga, el tipo le va a dar al obrero lo que no tiene la empresa, porque termina decidiendo el juez Gariglio. El juez Gariglio es muy bueno para con el obrero. Y le va a dar de todo, se va a ir al diablo. En vez de, 10 años de indemnización, le va a dar 200. Entonces, bueno, también el hecho de no tener un marco regulatorio, en muchos casos, puede ser perjudicial también para las empresas. No me quiero poner pro empresa menos frente al juez. Pero Gariglio. En ese caso nos faltará un fallo providencial de la Corte Suprema que haga zafar a las empresas. El juez Matías Rodríguez en la Corte Suprema, claro, le corta la cabeza a Gariglio. Pero por ahí lo que decía las Federation es que en la última... ¿La qué? Perdón, no me La Federation. No, porque por ahí había cambiado de nombre. La patinada. La patinada de Tetrabric. Era el tema de la simpleza de las agendas, ¿no?, que propusieron en las últimas elecciones las fuerzas participantes, ¿no? Una era dejar atrás el kirchnerismo, no volver a aprovechar lo que ya se logró, etcétera, y la otra era ponerle un tope a esa agenda, claro, a esa agenda de Milei, y el resultado fue un alto ausentismo, y después unas elecciones que nadie esperaba el resultado,
pero Estados Unidos había dicho que debía haber un ganador para que sigamos teniendo la ayuda de Estados Unidos, y sugestivamente nadie denunció ninguna irregularidad en las elecciones. Un sistema nuevo que debutó, nada, este es el resultado, listo, ya está, firmamos todos. A otra cosa mariposa. Y a otra cosa. Bueno, es interesante porque la Federation, así como tira el tema, después también va tirando subtemas, ¿no?, que relacionados con esto. Pero otra cosa que decía relacionado a las agendas es como algunas agendas o algunos temas han perdido interés en la misma sociedad, hasta en los mismos que los defendían o que solían ser susceptibles de ser afectados por esos temas, ¿no? Me refiero, por ejemplo, al tema medio ambiente. El otro día que estuvo la marcha del orgullo, también se veía cierto cansancio en algunos sectores que no pertenecían a ese núcleo, hubo otra vez cortando, otra vez estos tipos haciendo estas manifestaciones, ¿qué quieren? Ya entendimos. Y la propia militancia, sobre todo los ambientalistas, que son un poco más abiertos a la autocrítica, un saludo para los amigos del orgullo que me van a salir a castigar, pero ellos mismos reconocían alguna suerte de falencia en la militancia o en el mensaje, ¿no? Y vos fíjate que con el tema ambiental se nota mucho como en una época, hace 10 años, por ejemplo, cuando había muchas organizaciones que salían a manifestarse en defensa de los animales, en defensa del ambiente, de la no contaminación y todo, y la gente se enganchaba con estos temas. Sin embargo, cada vez que hay una nueva manifestación, a medida que pasa el tiempo, cada vez es menos la gente, porque en definitiva también ven que por más manifestación que hagan en defensa del medio ambiente, y esto se nota mucho, como que la cosa no cambia, ¿no? Ahora hubo una convención de ambiente en Belén, en Brasil, sí, y todos los países, sobre todo los más importantes, no le dan ni bola. Argentina dijo, bueno, tenemos que sacar nuestra comisión de ahí porque no sirve para absolutamente nada. Entonces, eso termina generando cansancio en el militante propio, que dice, ¿para qué estoy rompiéndome el alma, perdiendo el tiempo cuando nadie me da bolillas, algo que esté muy convencido? Y también genera un cansancio en la gente por no saber tampoco comunicar la importancia de las agendas, y también por supuesto la Federation nos decía que esto tiene una relación directa con una nueva realidad, que son la cantidad de jóvenes que empiezan a participar también de la decisión de cuáles son las agendas importantes y cuáles no, y estos jóvenes están de alguna manera, y generalizo casi injustamente, formateados de una manera tal que impiden ver las cosas con un poco más de empatía, que sería, por ejemplo, lo necesario para que estas agendas sean importantes, ¿no? Y no que sean compartimentos estancos de quienes les afectan tal o cual situación. Esto nos decía así de contundentemente la Federation. En su descargo, doctor Galeano, quería decir que, bueno, a los jóvenes a veces les digo yo que del mundo que yo vengo, la homosexualidad se vivía con escarnio, era sujeto de burla, el travesti de comparsa, etcétera, pero no había hostilidad o violencia, no era secreto en la montaña que mataban a gente por su elección sexual. ¿Cuándo? ¿En su época? Sí, cuando yo era niño, no era así. Y digo, tenía entendido otra cosa. 40, 45 años después, hace 20 años, el programa más visto de la televisión argentina, Las Autoridades, eran todas personas del colectivo gay. Hablamos de Bailando por un Sueño, cuando tenía los grandes picos de audiencia. Estaba Pachano, Polino, Eran Océano, ya estaba más Quiero ver a dónde vas. No, estaba validado, o sea, no había objeciones. Vas a terminar como Roberto García en el programa de Pañi, diciendo algo incorrecto. Diciendo algo y no te vamos a poder salvar rápidamente. No, bueno, es decir, ya está incorporado el colectivo LGTBI. Como que decís que ¿por qué luchan si ya está? No, digamos, como que a veces esas agendas dejan... de tener esa vigencia... Claro, gracias al avance mismo de los derechos. Sí, y por ahí la gente está esperando que se impongan otras
agendas. Creo que Marina Cassese hacía referencia a eso. Sí, ¿no? pero Porque eso ahí, creo desde está bien, la Federation tiene este concepto de responsabilidad y de cuál es el deber ser, ¿no? Pero me parece que es muy noble lo que decís, pero no sé si es lo que en la práctica sucede. Al contrario. En algunos casos por ahí sí, porque los derechos están conquistados, entonces la gente te preguntará, y bueno, ¿para qué luchás si ya conquistaste el derecho, no? Pero creo que también hay un retroceso en algunos temas. Así Sí. como hay avances, por supuesto, pero hay retrocesos en eso en función del desinterés por las agendas. De la saturación de algunos temas. Claro. Cuando los temas se recortan y son parciales y dejan de incluir a mayor cantidad de gente, saturan. Sí. Porque dejás de prestarle atención a otras demandas Claro. que son tan legítimas como esas. Sí, Y eso es lo que y me nuevas, parece que pasó claro. durante mucho tiempo. Claro. El avance de los derechos y las conquistas es innegable porque Estamos mejor que antes. estamos muchísimo mejor, Sí. pero por ahí, todavía sigue... por ahí Garín lo recuerda con cierto Sí, cariño cierto los tiempos romanticismo, pasados, ¿no? Pero de cuando armaban sigue los habiendo- camioncitos con Rulemanes. Sigue habiendo policías que Sí, por supuesto. Sí, no bajan está a Ramón los Falcón, trans en pero la están calle, adiós. Sí. y sigue habiendo discriminación en los trabajos por la condición sexual. Sí. Sigue habiendo un montón de situaciones. La inclusión de los colectivos en los laburos es totalmente Sí, nula, marginal. nula, sin embargo hay leyes y cuestiones. Me parece que igual el punto al que yo iba es, miren, dejamos de hablar de estas cosas. Sí. Dejamos de hablar de qué le pasa al laburante y que no consigue laburo, que está en Claro. negro. Dejamos de hablar de qué pasa con las jubilaciones, ¿no? Dejamos de hablar de qué pasa con las pymes. Bueno, hay que hablarles a todos. sí. Cuando vos recortás tanto el discurso y lo haces central en tu discurso político y dejás de hablarle a esos sectores, dejás de representar. Sí, Y ahora están perdidos. sí. Hay un sector de la política que está perdido y no sabe cómo hablarle a esa gente. Sí, sí. Bueno, en el caso laboral que hablábamos también en función de la reforma y todo esto, también el discurso de campaña era en materia, por un sector, por supuesto, de no retroceso en materia de las conquistas de derechos laborales. Y está muy bien, Claro. está muy bien, pero es muy acotado también a la persona que puede ejercer ese derecho. Claro. Y cada vez son menos esos trabajadores. Primero, Sí. por un tema gremial, antes del tema más obvio que es la existencia de trabajadores no registrados. Los gremios han dejado, sacando 2 o 3 gremios, o uno, el de los bancos, han dejado de representar con la contundencia o la fuerza necesaria a los trabajadores que se agrupan en el seno de esos sindicatos por su condición justamente asalariados, de forma tal que dejan de ser creíbles, ¿no? Entonces dicen, bueno, ¿de qué derecho me está hablando si en realidad, miren, con la inflación que hay, el sindicalista no logró ni siquiera empardarla? Y por otro lado están todos los trabajadores informales que cuando vos lo corres con el fantasma de te voy a sacar el derecho laboral, se vienen entre ellos y dicen, ¿de qué derecho me está hablando? A mí no me asusta esto, Bueno, porque no tengo nada. También hay que hablar de la construcción de agendas discursivas, ¿no? Durante muchos años, décadas, el sindicalismo fue el gran responsable de el atraso y la destrucción de este país. Es un sindicalismo que está muy estigmatizado, es verdad, hay responsabilidad de muchos dirigentes, pero en algún momento es como que dijeron, bueno, nos corremos de esta agenda de lucha o de reivindicación de los derechos laborales, porque si no, o vuelan carpetas o... Los negocios. Sí, permanentemente estamos siendo los responsables de el fracaso de los gobiernos. Entonces me parece que también hay un tema de condicionamiento de los discursos dominantes para que eso que vos, o que te plantea la Federation, Pablo, de por qué los sindicatos dejaron de ser representativos, esto sin ánimo de defenderlos, sino de encontrarle una explicación, ¿no? Por qué quienes debían defender los ingresos de los trabajadores se fueron sistemáticamente corriendo. Por ahí, bueno, pensaba yo en los planes sociales, ¿no? Sí. Hubo un montón de estigmatización y en el gobierno de Alberto Fernández, con todo lo que podemos decir de malo del gobierno de Alberto Fernández, los movimientos sociales se le animaban, le cortaban todas
todas las semanas la 9 de julio, y eso dio pie a un montón de prejuicios o de un discurso anticortes de calle que terminó favoreciendo a la oposición. Y ahora, ¿qué pasó? Misteriosamente, o no tanto, desaparecieron las organizaciones sociales de la calle, los planes sociales sabemos que no desaparecieron, siguen cursándose y pagándose, pero sí desaparecieron las protestas, desaparecieron sus referentes, con algún condicionamiento judicial también. Con algún susto, dice usted. Claro, sí. Entonces, bueno, alguna amenaza ahí también dando hay un vueltas. manejo de las agendas, ¿no? Sí, tal cual. Coercitivo o más o menos O más condicionante. O menos. Sugestivo. Claro. Bueno, ¿qué te quedó algo, Trotsky, en la agenda justamente? No, me parece que lo interesante de este caos Sí. es que te da la posibilidad también de plantear las cosas que no se plantean hace mucho tiempo. Y que la política se tiene que animar a rediscutir algunas cosas, porque es otro mundo, los pibes tienen otro registro de la situación, algunos no tienen registro porque hay cosas que le quedan lejos, el bienestar económico a algunos pibes le queda lejos, Sí. no lo vivieron. Igual Entonces, a mí me cuesta, entiendo el optimismo de tu mensaje, ¿no? Pensemos para adelante y todo eso, aprovechemos el caos, pero la tarea del dirigente político serio, del estadista, es prever estas cosas y no tener que llegar a la necesidad a tal punto crítico como decir, mirá dónde llegamos, bueno, ¿por qué es esto? ¿Por qué no discutimos estos temas? ¿No? Había necesidad de llegar a esto para darnos cuenta que la agenda era incorrecta o que faltaban bueno, discutir por temas. ahí pericia política, ¿no? Sí, totalmente, a eso voy. política. A mí me parece... Creo que hay algunos que desaprovecharon una oportunidad histórica, del 2007 al 2011. Y otros Acá, que le hicieron a La propósito. economía estaba estable, Sí. había mayoría en las dos cámaras, la opinión pública estaba a Todo favor bien. y había que tener avances que no se hicieron. Sí, claro. Entonces eso trajo un montón de consecuencias. Sí. Hay Nos que ver vamos por muy qué se lejos, pero... Sí, me sobre todo en parece- tiempo, ¿eh? Mira Sí. la hora que es. Bueno, Sí, nos fuimos muy lejos. Anotátelo, agendátelo, ya que estamos hablando de agenda de temas, Sí. todos los temas pendientes, agendátelos y los tratamos con la Federation en la semana y los traemos acá Perfecto. al programa. ¿eh? Gracias Trotsky, gracias Por favor. Gariglio, gracias a ustedes, nos reencontramos el próximo martes acá en Ecomedios AM 1220. Chao.